El único lugar que tenemos las tres causales no es en el Congreso con motivo de los proyectos pendientes del Código Penal, sino que también lo tenemos en Indotel. ¿Cómo así? El doctor Guido Gómez, cada vez que ha conversado, que ha sido muy abierto a los medios, que por cierto, quiero decir que cuando llegó a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo con Hipólito, tuvo una situación tan difícil como la consultoría. Hipólito, que no es abogado, va a poner un joven que no tiene experiencia de Estado. Sin embargo, salió bien del cargo. Y ayer que Antoliano dijo, yo le dije al presidente de la República que ese nombramiento no procedía. Me acordé de Guido, que me dijo aquí, ese nombramiento que tú estás criticando fue el presidente que lo hizo. Yo no hago nombramiento desde el Poder Ejecutivo. Lo dijo con respecto a una gente medio rara que nombraron en el Servicio Exterior. Lo digo porque a Guido Gómez también tiene tres causales, que son la eliminación de la comunicación en las cárceles, el tema de los destacamentos policiales y lo digital. Lo vamos a hablar porque eso hay que ampliarlo, pero nosotros tenemos una agendita paralela que queríamos ver si Guido nos las deja claras. Primero, darle las gracias al doctor Guido Gómez Mazara. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Doctor, número 1. Cuando llegó a Indotel, digo, caramba, Guido en Indotel en un momento en que tenía un gentío, después de Luis Abinader, competía con Carolina y con Lobatón en seguidores dentro del PRM. ¿Y cómo se va a hacer Guido con toda esa gente que va a coger Pindotel a buscar trabajo? Yo no sé lo que hizo. Doctor, ¿qué usted hizo con toda esa gente? Ok, gracias por la invitación. Es evidente que en países como los nuestros, la práctica política con una altísima dosis de clientelismo genera la sensación de que una vez designado una persona, hay una retribución en términos de espacio de participación en esa dirección o en ese ministerio que le nombra. ¿Y entendieron eso? Muchos compañeros y compañeras que me conocen saben perfectamente lo que yo siempre he pensado al respecto. Porque nunca una nómina alcanza para cubrir las expectativas de los compañeros y compañeras. Sin embargo, yo he hecho mayor hincapié en un desempeño que les haga sentir a ellos satisfechos y orgullosos de mi gestión, que solo tengo 60 días, pero sobre todas las cosas yo quiero aprovechar la oportunidad para decir que un político impacta cuando sus acciones trascienden la lógica de los partidos políticos. Y en esa dirección yo sigo siendo el solidario, el amigo, el consecuente, el que abre los espacios de participación en un área como el Indotel, que es muy técnica, pero que voy a tener una mayor satisfacción cuando el nivel de comprensión de ellos me permita hacer un desempeño efectivo en mi área. Por eso, yo quiero consignar que el Indotel es de las instituciones que tiene menos empleo. En ese mismo orden. Es un tema que yo siempre le he recordado, y este programa ha sido escenario de eso, que nadie construye espacios de participación, candidatura de cualquier naturaleza, por la fuerza del empleo. Y hago el recuento rápido. ¿Cuántos empleos dio Leonel Fernández antes de llegar a la presidencia? ¿Cuántos empleos dio Luis Abinader antes de llegar a la presidencia? Ninguno. Hipólito Mejía duró del 82 que cesó hasta el 2000 y no dio empleo. Y Danilo se fue 7 años. Es evidente que eso no implica una renuncia al espíritu y a la solidaridad de muchos compañeros y compañeras que tienen expectativas. El que va a Indotel sabe que yo he respetado los niveles institucionales, técnicos, pero los rostros que tuve en Indotel son rostros de dirigentes que tienen la preparación, la formación, la capacidad y el adiestramiento. A tal punto de que en la línea ejecutiva de
el Indotel, la segunda persona de responsabilidad es una técnica de competencia fuera de discusión, pero hija de unos PRDistas anteriores, hoy PRMistas. Hablo de doña Yulisa Cruz. Y cuando tú vas a la estructura de ingeniería, ¿verdad? El Indotel, debo decir que ya está haciendo las bases de su nuevo edificio, que está ubicado en la 27 de febrero, ese hoyo que está ahí, como le llaman muchos, al lado del Ministerio de Industria y Comercio, eso es de Indotel. Y era tiempo. Correcto. Porque, como nota discordante, el edificio de Indotel paga $100,000 mensuales. Y el parqueo, $30,000. Ese es un contrato que está ahí hace 20 y tantos años. Y después de muchas luchas, bueno, gracias a Dios, ya tenemos el espacio. Pero cuando tú vas a consultar respecto de quién es el responsable, bueno, el ingeniero Tellería, que es un dirigente del partido de Santo Domingo Este, es el responsable de esa área. Y cuando tú vas a la consultoría jurídica, tú ves a Domingo Rojas Pereira, que es del partido. O sea, la idea de que tenemos los cuadros con la preparación, la formación, el adiestramiento y la capacidad se expresa en el Indotel. Pero sin embargo, doctor, yo hablé en el Indotel y me dicen que usted no está recibiendo los cuadros políticos en el Indotel, No. que dijo que no va a recibir, No, en el ni Indotel siquiera no. recibirlos. No, ni los recibo. Yo los recibo en la oficina política y con mucho gusto lo hago. Yo, 2 días después que fui designado, subí a mi cuenta lo siguiente. Yo recibo llamadas entre 6:30 de la mañana y 8:30 y después de las 7 de la noche. Porque el otro horario lo dedico a la labor. Sería una falta de respeto y una desconsideración que yo usara el espacio físico de Indotel para hacer activismo político. Está bien. Yo eso no lo hago. Está bien. Guido, mira, ¿este cargo tú lo pediste o te lo dieron? Bueno, Porque la me designación... encontré raro en Indotel, no por la parte jurídica, porque sabemos que... No, déjame decirte, y yo no tengo temas ocultos, cuando se planteó la posibilidad de mi ingreso al gobierno, bueno, en el 20 no ingresé porque yo tenía responsabilidad de procesos y lo he explicado. Ahora en el 24, cuando ganamos las elecciones, el presidente y yo nos reunimos, lo que uno habla con el presidente nunca lo detalla, el primer testigo fue Antoliano en el marco de esa conversación, y después nos sentamos solo nosotros dos y decidimos varias opciones. Las 2 primeras que me presentó con un rango de jerarquía ministerial, yo entendía que en esta coyuntura era muy conflictiva y que yo necesitaba un espacio donde pudiera desarrollar iniciativas que impactaran en un sector. Y yo creo que el mundo de la tecnología es un mundo del siglo XXI. ¿Y usted lo permite? Sí, claro. Que tú tengas otro tipo de iniciativa. Claro, mira por qué. Porque uno de los conceptos fundamentales se llama la brecha digital. La brecha digital no es otra cosa que no sea la gran dificultad que tiene la mayoría de ciudadanos de acceder a esas herramientas tecnológicas. Inclusive en el país, producto de un estudio que hizo la Oficina Nacional de Estadística y el Ministerio de Economía, hay lo que se llama el mapa de la conectividad, donde revela que hay una relación directa entre pobreza, no conectado, Sí. ingresos, conectividad. Entonces, tenemos que trabajar, por ejemplo, en lo que queda del año, en la conectividad de los destacamentos. Yo comienzo a decirle a la gente algo y las personas se ríen. Yo no quisiera que ustedes fueran un destacamento para nada, pero bueno, el que va a un destacamento se encuentra con lo siguiente. Un libro récord donde Sí, te pero la registra... conectividad es parte de la oportunidad, de la integración de la gente. Sí, claro. Pero Indotel, ¿cómo? Claro, porque tú no puedes hablar de un combate al tema de la seguridad ciudadana sin tener los destacamentos conectados. En el país solo hay 25% de los destacamentos conectados. Entonces, Indotel suple eso porque es la herramienta tecnológica en esa Y es dirección. un organismo que recauda dinero. Sí, sí. Y tú puedes ayudar un poco a que estos problemas que hubo ahora tengan más ingresos. Es decir, Bueno, se pueda mira, conseguir más dinero sin perjudicarme irónicamente, mucho a mi teléfono. Irónicamente, ayer como a las 9 de la noche me llamó el presidente para un tema de carácter presupuestario que no lo voy a decir. Pero los ingresos de Indotel vienen como resultado del 2% del cobro de la factura telefónica. Esa es la fuente de mayor ingreso. Y hay un mecanismo... 2%. 2%. Hay un mecanismo que 1% de eso se le devuelve... Eso incluye el internet, doctor. A todo. Pero, y los prepagos también, creo que no va una parte de eso. No, lo que pasa es que nosotros en función es de la factura telefónica. Ajá. Hay otros componentes de ingreso. ¿Y eso va al Fondo de la Nación o ustedes que lo recaudan? No, va al fondo y nos lo devuelve. Entonces, ¿A ustedes lo administran ese fondo? sí, Ya. déjeme decirle. Entonces, en función de eso,
Lo que ha hecho el Poder Ejecutivo es que hace una especie de reingeniería financiera y presupuestaria que va del 2, 1 allá, y el interés es que me devuelvan el 0.75 de ese 1. Es evidente que en el marco de una situación económica donde el gobierno dominicano va a tener que salir a buscar 125 mil millones de pesos, yo no puedo actuar con niveles de imprudencia de no entender que el sacrificio es colectivo. Sí. Uno puede pressuponer que las telefónicas no son evasoras, es decir, que va a haber una relación normal en que el director no va a tener ningún tipo de relación rarosa con eso está claro. Pero sí hay un problema por resolver, y es que Indotel está revisando las frecuencias. Ay, sí. Y el director no ha renunciado a ser político. La mayoría de esas frecuencitas que andan en los pueblos se la dieron a diputados, a senadores, a guardias ricos y cosas. Y yo sé que cuando hay que hacer algo, Guido hace lo que tiene que hacer. Sí, yo lo voy a hacer. Pero no deja de ser político. Y usted va a hacer lo que tiene que hacer con todas esas frecuencias. Bueno, en el caso de la frecuencia, debo decir, hoy, cuando yo llegué a Indotel, hay 80 emisoras irregulares, Sí. me explico. Son aquellas que la parió la legalidad, Sí, pero han sí. incumplido. Pero hay 31 ilegales. Yo tengo 2 meses, hemos cerrado 9 ilegales y vamos a seguir cerrando. 50-30. Entonces, 50 legal y 30 que se van. Lo otro es el tema del espectro radial, como ha sido afectado en la parte fronteriza. Muchas emisoras del otro lado del país impactan en esa parte de la frontera. Y la administración de ahora va a otorgar frecuencias de estas que va a parir ahora la nueva reestructuración del Sí. espectro radioeléctrico, Radioeléctrico. por concurso vendido o por razones No, políticas. por concurso. Por concurso. En mi espacio no hay Quien criterios. que tenga más cuarto es que gana. No. El que licita y cumple con las expectativas de la licitación va a ganar. No tiene que ver con el dinero. Y ustedes le van a poner, por ejemplo, límite a Corripio, a Gómez Díaz y a Espaillá, que no deben tener más frecuencia. Lo ideal sería generar un mayor nivel de democratización del espectro radial. Eso es lo ideal. Ahora, las licitaciones son públicas. Quien la ganó, la ganó. Pero en el caso específico, yo debo decir que yo siempre favorezco a la práctica desconcentrada. Desconcentrada. Que sean mayores actores que tengan el control del espectro radial. Bien, doctor, en el área de la agenda diaria que tiene el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, nosotros vemos que usted está llevando todo al mismo tiempo. Control de las emisoras y supervisión del espectro radioeléctrico completo. Construcción del edificio, verificación del personal, de los gastos fijos, manejo de presupuesto, que es importante en esta estructura. Y veo que 3 cosas que son trabajo de años que estamos hablando de 4 programas, yo digo que son 4, porque uno es tratar de que todo el mundo se conecte, otro es que en las cárceles nadie pueda utilizar un celular, otro es que los destacamentos estén conectados y otro es la televisión digital, el apagón analógico. Yo creo que usted le entró a todos al mismo tiempo en 60 días. Hablen un poco de por qué hacerlo todo al mismo tiempo. Yo entendí que usted iba a dar una prórroga a esto, vamos a hacer esto el año que viene. ¿Qué pasó? Lo primero, Michelle, es que yo respeto los principios de continuidad del Estado. Todas las cosas que yo estoy haciendo estaban en la agenda institucional del Indotel. Doy ejemplos. Hace 2 años, entre la Procuraduría General de la República y el Indotel, había una conversación concerniente al tema de los bloqueos. Pero usted le mandó 300 millones de pesos. No se lo di. 300 millones de pesos. Con el consenso y la aprobación del Consejo. Yo no actúo de forma O sea, independiente. usted no va a manejar esos fondos. Gracias a Dios, no. Lo que hicimos nosotros fue transferirle los 300 millones, 1. 2, garantizar que en manos de doña Miriam, doña Jenny, la licitación vaya bien. Ahí no hay problema. Pero el monitoreo
va a estar en manos o del DNI o del Indotel. ¿Por qué? Porque el carácter de tercerización no garantiza mayor eficiencia. Te pongo ejemplos. Si tú estás en la cárcel del 15 de Asua y tú dejas toda la operatividad a la estructura administrativa interna, puede haber algún error. Nosotros preferimos que el monitoreo y la observación esté en un tercer ojo para garantizar que cualquier exceso sea controlado. Hay una complicidad, vamos a decir. Y Correctamente. con esos 300 millones se bloquean los celulares en todas las cárceles. En los primeros 4 modelos. 4 modelos. Sí. Sí, perdón. Yo tengo 2 preguntas y no quiero cargarte porque yo escuché 2 horas ayer de la Z, que no se quedó nada. Guido, no es mentira que Guido Gómez, que tiene el abogado, hijo de Maximiliano Gómez, y con un historial, también tiene el tigueraje suficiente para saber que en esas cárceles se dirige la mayor cantidad de actos delictivos de este país y que los organismos, inclusive legales, tienen la obligación de saber de qué se mueven esa gente. Y usted le va a quitar toda esa información a la Procuraduría No. y al DNI, a toda esa vaina. No, repito, eso era un plan previo a mi llegada al Indotel, ¿eh? Yo no me estoy ¿Previo? inventando a mi llegada No al lo Indotel. sé, no estoy que inventando existía. nada. Déjeme decirle... Pero usted dijo ayer que hasta complicidad había. Sí, déjame decirte, porque hay un estudio estadístico que hizo la Procuraduría General de la República, te lo voy a suministrar, que es una cosa terrible. Julito, el 36% de los robos del año pasado tuvieron tuvieron como objetivo un teléfono. Pero el 90% de las llamadas telefónicas que terminan en fraude es desde la cárcel con teléfono robado. Y de los secuestros también. Claro, aquí hay plazas comerciales dedicadas al tema de los teléfonos, Sí. para que ustedes lo sepan. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que nosotros nos vamos a tomar una actitud abrupta de quitarle vía bloqueo los teléfonos. ya, no hay Lo problema. que pasa es que en esas cárceles las prestadoras de servicio tienen una estructura telefónica ordinaria. No hay problema. No estamos conculcándole un derecho Óigame, fundamental. Perfecto. En los últimos estudios que se hicieron cuando se hizo la convención del PRM, Guido dio unos numeritos interesantes. Entonces ya eso se perdió porque usted va a hacer de Indotel y ahí no se va a hacer de política más nunca y no tenemos candidato presidencial para el 28, donde, óigame, y a mí me luce decirlo porque aquí se dijo más de una vez con Machi que Leonel me dijo a mí que el único que podía y que él esperaba que fuera su contendor era Guido. Sin embargo, Guido ahora se fue para Indotel. Usted le va a dejar a los hijos de la candidatura para pelear con Leonel Fernández. Usted le han dejado una autopista que es de 15 carriles. Bueno, déjeme darle la primera información. Yo fui de las personas, si hablar de la primera persona singular no es bueno, que en la primera reunión post victoria electoral le dijo al presidente lo siguiente. No estoy entrando en detalles de lo que tratamos. A los precandidatos. No, con el presidente. Ah, Le dije, ya. presidente, en la actual coyuntura pienso que no es prudente hablar de candidaturas. Pero me pasó como lo que estamos casados, que nunca queremos escuchar el comentario de la esposa. Te lo dije. Entonces, afortunadamente el tiempo me ha dado la razón, porque en el esquema actual, donde tenemos temas pendientes, bueno, una reforma constitucional que pasó, una fiscal que la devolvimos, y cada día más una conciencia en la ciudadanía de que cualquier pifia del gobierno, hay una reacción natural, amerita que todos nos concentremos en el tema de la gestión. Nadie a futuro en el PRM puede tener éxito si esta no es una buena función de desempeño, de efectividad, de reducir la pobreza. De Usted dice la construir- retiramos, ¿usted era parte de esa reforma? Sí. ¿Usted la asumió? Sí, sí. Yo soy una persona en eso responsable. Exclusive, yo puedo decir hoy en día, que ese modelo de reforma era mucho más leve respecto al que habíamos concebido anteriormente. El que se había concebido anteriormente representaba el 4% del déficit del PIB. Eso era más o menos 225,000 millones. Ese era 2. La que se pasó o se intentó pasar representaba 1.5 del PIB, 122,000 millones de pesos. Entonces, frente a eso, el gobierno dominicano tiene la obligación, y por eso hablaba de la conversación que tuve ayer telefónica con el presidente por el tema presupuestario,
de que nosotros vamos a tener que hacer una especie de reingeniería presupuestaria en muchos aspectos de la vida nacional. ¿Por qué? Porque el país quiere desarrollo de obras de infraestructura. El país quiere escuelas más eficientes, más calidad en los hospitales, más seguridad ciudadana. ¿Dónde sacamos los recursos? Entonces, frente a eso, es evidente que el desempeño de cualquier candidato... Hoy cogiendo prestado, vamos a coger prestado. El problema de los préstamos, y yo quiero sostener esa argumentación pública, es que cuando tú evalúas el impacto que tiene en el PIB, solo en el pago de intereses representa 3.5% del PIB. Lo que estamos pagando en los intereses de la deuda es casi lo que representa el presupuesto de educación. Y el gobierno dominicano, entre los intereses que tenía pautado en la reforma que planteó y retiró, era ponerle un techo al déficit. Entonces, frente a eso, yo pienso que el gobierno va a hacer ajustes. ¿Y por qué no decirlo? Hay un aspecto que está pendiente para las autoridades impositivas, y es el hecho de que mientras en la República Dominicana el 46% del ITEVI no se paga y representa 188 mil millones de pesos, en el ámbito de la evasión o del impago, el gobierno dominicano tiene la cancha para procurar ese tipo de recursos. Mientras eso llega, instituciones como Indotel, yo entiendo que van a tener que hacer algún tipo de sacrificio financiero. Pero precisamente también el Indotel tiene una función recaudadora a través de esa ley, pero recordemos también de que aquí se llegó a crear una empresa estatal para el manejo de una fibra óptica a través de un cable de... No sé, creo que le voy a tratar algunos temas que no sé si ya lo has visto durante... Sí, lo conozco perfectamente. Sí, entonces, que puede ser rentable, o sea, es decir, puede también ser otra fuente de recaudación. ¿Se piensa hacer desde Indotel algún tipo de reestructuración en cuanto a lo que es que el Indotel maneje esa herramienta, que es ese cablecito de chequeo arriba de la línea de distribución para transmisión de datos como algo explotable económicamente? Jurisdiccionalmente eso lo tiene ETET, quiero decir. Y nosotros hemos mantenido muchas reuniones con Omar Méndez, que es el responsable institucional de eso, en el interés de que esa capacidad termine contribuyendo a abaratar los precios y los costos. Porque lo que hay que garantizarle al usuario es que el servicio tenga calidad y bajo costo. Y en esa dirección nosotros vamos a hacer un trabajo efectivísimo para garantizar que el usuario sea en definitiva el destinatario de costos bajitos. Un momento, Guido, mira, se supone que cuando fuiste al cargo conocías todo, pero nunca sabrás todo lo importante y las cosas que ahí se... Mira, me estaba diciendo Félix de Sena que fue a un resort y le cortaron la luz y le dio un botón, pero eso es telefonía. Y yo pregunto, ¿tú estás consciente de la raíz fibrosa que es en el tejido nacional Indotel? Sí. Y de las cosas que todavía faltan. Y de las cosas que de tengo que en seguir 2 años, aprendiendo. cuando venga la campaña, eso de que Guido candidato va a ser difícil con los compromisos que tú vas a tener ahí adentro. Pero Guido candidato Bueno. debe ser el resultado de la Eso no visión, es de que el presidente me llamó. de la visión que tenga la sociedad respecto de mis calidades y competencias. Es que Indotel no es el escenario. Oye lo que te quiero decir. Yo siempre he ido contra la corriente y con la gracia de Dios he sobrevivido. Habla tú. Bien, en el caso de lo que comentábamos, las cárceles, ¿cuándo quedarán? ¿Qué tiempo durará este trabajo de bloqueo de las frecuencias dentro de las cárceles? Y el caso de qué significa lo de conectar los destacamentos policiales de la República. ¿Qué servicio tendrán esos destacamentos? En el tema de las cárceles, ahora le toca a la Procuraduría hacer la licitación. Yo pienso que al mes de diciembre la licitación va a salir y no habrá ningún tipo de inconveniente. El dinero ya está disponible, que es lo importante. Eso es lo que mueve el proceso. Y eso es un sacrificio presupuestario que hizo Indotel, pero lo hacemos con mucho gusto. En el caso de los destacamentos, nosotros comenzamos, y lo anuncio aquí, el día 12 de noviembre en el destacamento de la 40, en Cristo Rey, por razones obvias, por lo simbólico, lo que eso representó en una tradición autoritaria en el país. Pero vamos a iniciar ahí, pero el mayor esfuerzo lo vamos a hacer en el sur, exclusión, pobreza, marginalidad. Porque hay que decir que muchos de los estudios y acciones del Indotel, la base previa ha sido el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos da una referencia estadística junto al Ministerio de Economía y la ONE de por dónde tenemos que invertir. Aunque el eslogan nuestro es poner la tecnología al servicio de la gente,
yo quiero decir que en el siglo XXI, que no da el salto tecnológico se queda en el rezago. Por ejemplo, estamos aquí en televisión. Nosotros tenemos como responsabilidad institucional, previo a mi llegada, lo que muchos llaman el apagón analógico. Otros dicen encendido digital. Pero es un concepto de televisión digital terrestre, que tiene el interés de que el día 21 de noviembre cerremos el primer ciclo del llamado apagón analógico, donde ya hay 14 canales en condiciones y que garanticemos con la distribución de 940,000 cajitas, son convertidores, la gente le dice cajita, para que la gente... ¿Ya se distribuyeron? Hemos distribuido todo el este, Gran Santo Domingo, capital y municipio fundamental de San Cristóbal. Mira, nosotros no quiero cometer un abuso, porque sería una desconsideración el tratarte este tema. Sí quiero, porque apenas tú tienes quizá 30 días laborables, menos de 2 meses en el cargo. Hay un tema que quiero que prometas al país, contarle, porque es de alta importancia lo que acaba de ocurrir. La era de Frank Cabral y de Jochi Gómez terminó y no tiene nada que ver con Indotel y podrías edificarte al respecto, porque eso no es más que callezaje. Primero, yo me caracterizo por no tener temas prohibidos. Bien. Yo hablo todos los temas. Sí, pero... Mira, Julito, en ocasión del planteamiento que tú me haces, yo quiero responder con la sinceridad que me caracteriza. En este país, el tema de las grabaciones históricas y hasta materia de literatura, hay una novela fundamental, ¿verdad? Lo que falsificaron la firma de Dios, que describe perfectamente, Viriato Ascensión, Dios lo tenga en gloria, de esa etapa de la vida política dominicana y cómo políticos fundamentales gozaban con esas grabaciones. Ahora, eso ha sido el resultado de la complicidad de la clase política y de segmentos empresariales que en el orden de sus competencias se grababan la información, en el interés, en muchos casos, de manejar hasta la privacidad y la intimidad y el de chantaje. la gente, que es una especie de privatización de los servicios de inteligencia propios de la era de Trujillo. Ahora, frente a eso, tú hablas de un personaje que ya concluyó su ciclo porque hasta por un tema de salud. Sí. Y yo tengo la prudencia indispensable de no hablar de ese tema. Ya se pasó a la historia. Bien, ahora, ¿qué ha pasado? Que con la tecnología, las herramientas que se dedican a esa práctica son más terribles. Me explico. Aquí hay un caso famoso, que es el caso Camaleón. Yo lo voy a decir porque se hizo un levantamiento técnico y a requerimiento del Ministerio Público previo a mi llegada a Indotel, reitero, previo a mi llegada a Indotel, donde se requirió vía Intran la posibilidad de que se explicara si una frecuencia había sido autorizada por el Indotel. ¿Qué hizo el Indotel? Dio un informe técnico antes de yo llegar diciendo lo siguiente: esta institución no ha autorizado el uso de la frecuencia, sin embargo, ha sido utilizada por unos meses. ¿Qué significaba eso? Eso significaba que el uso de la frecuencia facilitaba, bajo la cobertura de un tema de semáforos. ¿Entonces la estaban usando? Sí, claro, bajo un tema de semáforos, ya no tiene vigencia, evidentemente, pero bajo el tema de los semáforos se utilizaba la frecuencia con un interés marcado. Eso motivó una discusión institucional entre el órgano de inteligencia del Estado y esa empresa. Pero institucionalmente el Indotel se negó a la autorización de la frecuencia. Bien, quiero terminar y despedirte con esta pregunta. En el supuesto caso que no va a ocurrir, que el presidente Luis Abinader invite a Guido Gómez Mazara, consultor jurídico, 4 años de Hipólito, a Emmanuel Egea, consultor jurídico, 4 años de Hipólito, de Salvador, a Rafa Cáceres de Antonio Guzmán, inclusive a Abel Rodríguez y a Pina Toribio, todos, y lo llame a los 6 y le digan una cosa: yo tengo 100 sentencias del Tribunal Constitucional que me obligan a cumplirlas, pero a veces es difícil. Esas sentencias del Tribunal Constitucional que obligan inclusive a veces a devolver bienes por sentencia y que implicaría un desacato que pone en tela de juicio la salida del poder de un presidente.
¿qué recomendación le podrían hacer ese equipo para que no haya responsabilidad de uno solo? Cuando 5 abogados se juntan, hay 20 teorías. Pero en el caso particular, si me preguntase el presidente, le digo que ningún presidente puede resistirse a un mandato de un tribunal. No debe. No debe. Que un presidente es el garante del cumplimiento de la ley. Y Ya. que nosotros, como gobierno, tenemos que darle fiel cumplimiento al mandato de la ley. Sí, perfecto. Esa es la respuesta. Sí, claro. Tiene que cumplirlo. Claro que sí. Bien. Doctor, Doctor, finalmente, el apagón analógico, ¿cuándo viene? Ya viene el 21 de noviembre, que es el Día Internacional de la Televisión. En una primera fase. Es la primera fase. Lo vamos a hacer en la República de Pedro Branco, como digo yo. Es la primera fase, la segunda fase es el Cibao y la tercera es el Sur. Y yo garantizo que en el año 2025 el apagón va a ser cubierto en sus 3 etapas. Bien. Doctor Guido, Guido gracias. Gracias a Gómez ustedes. Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones.